Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludo de la iglesia Fuente de Vida y un domingo más para la gloria de Dios vamos a exponer el Evangelio de Juan. Si ustedes me pueden acompañar por favor al libro de Juan, donde habíamos quedado la vez anterior, es en el capítulo 18. Entonces si me ayudan en el capítulo 18 para que podamos todos ver el capítulo 18, vamos a iniciar desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Vamos a leer el capítulo 18 desde el 28 al 32. Dice la palabra de Dios. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Te pido que yo mengüe y tú crezcas, Señor. Que sea tu palabra exaltada en esta mañana y que pongas temor en cada uno de los que escuchamos tu palabra en esta mañana para entender tu palabra, para glorificarte y para obedecerte, Padre. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que ilumines nuestra mente para poder entender tu palabra, para poder salir edificados, para poder edificar tu iglesia, Señor, y para poder cada día más conocer de ti, obedecerte, exaltarte, amarte, Señor, realmente ser siervos de tuyos, porque tú diste la vida por nosotros. Estos juicios, todo esto que tú pasaste, lo hiciste por amor a cada uno de nosotros para salvarnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora sí, entonces, habíamos visto antes las últimas enseñanzas de Jesús. Las últimas enseñanzas públicas de Jesús fueron en el capítulo 12. Si recuerdan, en el capítulo 12 vimos cómo Jesús, en sus últimas enseñanzas públicas, terminó con el rechazo total de los líderes judíos. Y si me acompañan al capítulo 12, por favor, versículo 37 al 40, dice en el capítulo 12: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Amén. Entonces, cuando Jesús concluyó su ministerio público, antes de entrar en este ministerio privado en el aposento alto con los 12 discípulos, vimos que había un rechazo total de los líderes judíos. Pero este rechazo va aún más allá, porque no es un rechazo superficial, sino que su intención real era matar a Jesús. Su rechazo era aún más perverso, porque ya habían planificado con anterioridad matar a Jesús. ¿Cómo hacer para deshacerse del Señor Jesús? Porque él interfería en todos sus planes, ya que Jesús, muchas veces vemos en el Evangelio de Mateo, también Lucas, Marcos y en Juan, que Jesús expone las verdaderas motivaciones y el corazón de estos hombres, que eran realmente perversos. Entonces, cuando Jesús expone a estos hombres, ellos planifican matarle y deshacerse de él, sin importarles realmente qué decía las Escrituras acerca del Mesías. Entonces, su intención era
no arrestarlo, como vimos en el capítulo 18 al inicio, no fue arrestarlo, sino matarle. El arresto fue un medio para alcanzar un objetivo perverso. El objetivo era matarlo. Eso vemos que su rechazo continúa, pero vemos ahora más claramente cuáles eran sus intenciones. Hacer un juicio ilegal en la noche para dar una sentencia ilegal. Ahora, vimos anteriormente la audiencia fue ante Anás, que fue un sacerdote antes de Caifás, y vimos que fue una acusación en la noche. A él le arrestaron en la noche y bajo una acusación le dieron la condena capital, es decir, le dieron la condena de la muerte de forma privada, ilegal y sin testigos. Si me acompañan al capítulo 18 nuevamente, al versículo 20, en el versículo 20 podemos observar que dice que Jesús respondió: yo públicamente he hablado. Esto acerca del juicio privado que tuvo Jesús. Entonces Jesús les dice: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Aquí hay un notable contraste entre ese juicio privado y oculto en la noche, con lo que Jesús está diciendo que él había enseñado públicamente. No había nada, nunca tuvo la necesidad de ocultar ninguna de sus enseñanzas, y tampoco hubo la necesidad de que Jesús ocultara los juicios en contra de los fariseos. Y al contrario de lo que ellos hacían en este momento, se nota claramente lo oculto, lo perverso que era su plan, su maquinación para hacer esto en forma privada. Y sobre los testigos falsos también menciona, porque ellos buscaron testigos falsos. Pero veamos qué les dice Jesús en el versículo 21 de Juan 18. Dice: ¿por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces, acerca de los testigos falsos podemos ver cómo nuestro Señor dice: ¿por qué me preguntan a mí? Preguntan los que han oído que yo les haya hablado. Ellos saben lo que yo he dicho, porque no había ningún testigo, no había nadie, sino que todo fue oculto en la noche para dar un veredicto ilegal. Ese veredicto ilegal por parte de los fariseos mostraba lo que realmente ellos habían ya maquinado y las motivaciones de su corazón. Entonces, considerando este contexto importante, recordemos que este rechazo no era superficial. Este rechazo llevó a estos fariseos al odio. Realmente, al rechazar las palabras de Jesús, se estaban condenando a sí mismos. Pero en este momento la audiencia pasa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, pasa al Caifás. Pero acerca de Anás, habíamos visto con anterioridad que este hombre era un hombre muy perverso, un hombre muy injusto, incluso vemos que era codicioso. Y luego pasa a Caifás. Y si me acompañan al versículo 28 para poder verlo, de Juan 18, dice la palabra de Dios: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, hasta este momento, Juan no nos relata qué pasó en la casa de Caifás o en la audiencia con Caifás, pero sí nos relata que la primera audiencia fue con Anás, como ya había mencionado, suegro de Caifás, un hombre corrupto que básicamente lo dirigía todo tras bambalinas. Era un hombre que nunca dejó el poder, como aquel que es influencia de todo lo que se hace detrás, pero nunca se le ve a cargo. Y podemos saber esto porque también vemos cómo Jesús fue, al momento de ser arrestado, no fue llevado al sumo sacerdote directamente, sino a la casa de Anás, un hombre que dirigía básicamente todo, como si todo se tratara de un movimiento político. Y la segunda audiencia es ante Caifás, el sumo sacerdote que sí estaba vigente en ese momento. Pero cuando Juan y Mateo mencionan que estuvo frente al sumo sacerdote Anás y Caifás,
es porque incluso en aquel tiempo Anás era considerado todavía el sumo sacerdote, porque él es quien movía todo. Él es quien manipulaba y también vendía en los mercados, y quería cobrar más, o hacía que los animales que llevaban por los sacrificios no fueran aprobados para vender sus propios animales. Entonces era Anás quien controlaba todo eso. Y ahora vemos la segunda audiencia frente a Caifás, el sumo sacerdote. Y el relato sobre lo que pasó con Caifás, un hombre igual de perverso que su suegro, está en Mateo 26, 57 al 68. Esto lo puede anotar y lo puede leer en casa, porque igual estos hombres, cuando estuvieron frente al el sumo sacerdote Caifás, no solo demostraron su maldad, sino que se aprovecharon para abofetear, escupir y golpear a Jesús. Por eso este juicio en la noche es realmente impresionante, porque no lo hacen públicamente, no lo hacen a la luz del día, sino que lo hacen en la noche para poder aprovecharse de cualquier situación y poder dar su veredicto de cualquier forma. Y como ya habían tenido planificado matar a Jesús y no solamente arrestarlo, entonces su veredicto podría ser sobre cualquier acusación, ya sea con testigos falsos o de parte de ellos mismos. Y más adelante vamos a ver cuáles son algunas de las acusaciones falsas que hacen a nuestro Señor. Entonces, consideremos algo interesante que nos dice aquí el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. La primera audiencia fue ante Anás, y la segunda audiencia fue ante Caifás, el sumo sacerdote y el sucesor, o el antecesor del sumo sacerdote, que fue Anás, los dos sumos sacerdotes. En el relato nos dice que era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. Entonces, era de mañana cuando fueron ante Pilato, a la casa de Pilato, y ellos no entraron, ahí era de mañana. Pero los dos juicios fueron en la noche, ya que las dos audiencias fueron entonces en la noche, fue para evitar un juicio público y dar el veredicto que ya tenían planificado, es decir, la muerte de Jesús. Pero lo que en realidad ellos querían hacer es no darle cualquier tipo de muerte. Ya habíamos visto con anterioridad que ellos habían planificado, pero estos hombres son utilizados por Satanás para tener esas motivaciones perversas de querer matar al propio Mesías. Aún así, vemos la soberanía de Dios, incluso ocupando sus corazones perversos para que la voluntad de Dios prevalezca. Entonces estos hombres, su intención no era darle cualquier tipo de muerte. Más adelante veremos cómo ellos buscaban que Jesús tenga la peor y más vergonzosa muerte. Incluso querían asegurarse a través de esta muerte que Dios maldijera a Jesucristo. Y ya vamos a ver eso más adelante. Pero lo primero que debemos considerar es en el versículo 28, dice: era de mañana y ellos no entraron en el pretorio. ¿A quién se está refiriendo con ellos? ¿Quiénes eran ellos los que no entraron en el pretorio? Bueno, Juan no nos dice quién era, pero si me acompañan a Marcos, capítulo 15, por favor. Marcos, capítulo 15, verso 1. Marcos, capítulo 15, verso 1. Dice aquí la palabra de Dios: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron. Entonces vemos quiénes eran ellos. Eran los principales sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el concilio. 4 autoridades que llevaron a Jesús atado y le entregaron. Entonces, cuando se dice que los líderes judíos lo rechazaron, no es una exageración. Vemos aquí que todos estos se pusieron de acuerdo para matar a Jesús.
a ninguno les convenía que Jesús siga enseñando, porque ellos fueron descubiertos ante la palabra de Dios. Y este es el poder de las enseñanzas verdaderas, ya que ellos mismos no enseñaban la palabra de Dios, es decir, no enseñaban las escrituras. Incluso esto va más allá. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y todo el concilio, como vimos hace un momento, no tenían intención de arrestarle, sino de matarle. Estos eran los que estaban ahí y no quisieron entrar a la casa de Pilato, en el capítulo que estábamos viendo de Juan 18. Pero algo que debemos considerar es cuál era el trabajo de estos sacerdotes, qué debían hacer ellos, qué debían representar. Entonces acompáñenme por favor al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 28. En el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 1, voy a leer solo la parte A, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, para que me sirva como mi sacerdote, o para que sean mis sacerdotes. En la Biblia de las Américas dice para que me sirvan como mis sacerdotes. Y si me acompañan al versículo 3, más abajito de Éxodo 28, dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces la palabra consagrado en hebreo se trata de los deberes o las tareas, es decir, las tareas santas, limpias y puras, que no todos podían hacerlas. Son tareas específicas ordenadas por Dios. No podía presentarlo cualquier otra persona. La tarea del sacerdote era ser mediador entre Dios y el pueblo. Estaba encargado de mostrar al pueblo las enseñanzas o de señalar cómo celebrar incluso las ceremonias con una actitud que Dios requería, una actitud limpia, una actitud de santidad delante de Dios. Este era el trabajo de los sacerdotes. Incluso podemos ver más adelante en todo el libro de Levítico, que habla mucho sobre la limpieza o las ceremonias de limpieza a los sacerdotes, la cual ellos sabían que no se trataba solamente de algo superficial, pero ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, la siguiente pregunta: si ese era su trabajo, ser mediadores entre Dios y el pueblo, para tener una actitud reverente ante las ceremonias que Dios exigía, ¿cuál era el carácter que estos sacerdotes debían tener? ¿Cuál era el carácter que el sacerdote y el sumo sacerdote debía tener para poder ofrecer esto? Entonces, si me acompañan aquí al versículo 2, dice: harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. En la Nueva Traducción Viviente lo traduce: hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Se puede ver cómo las vestiduras eran una representación del carácter que debían tener y también de la gloria y la hermosura de Dios. Eso es una sombra solamente de aquel que sí fue glorioso en todo sentido. Dice en Juan 1:18: vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, estas vestiduras solo eran una sombra que representaban una gloria y una hermosura externa, que no podía ser mostrada por el corazón, porque nadie puede ver el corazón excepto Dios. Y si me acompañan al versículo 41 de aquí mismo de Éxodo 28, dice la palabra de Dios: y con las vestiduras vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y esto es importante: y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes.
Esta es una de las posiciones más elevadas que Dios está poniendo delante de su pueblo, y lo pone a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Dice, los ungirás, los consagrarás y santificarás. ¿Para qué? Con un propósito, para que sean mis sacerdotes, los sacerdotes de Dios. Eran ungidos, consagrados y santificados para ejercer la tarea del sacerdocio. Esa es la actitud. Incluso cuando vemos las vestiduras, eso es lo que querían representar, eso es lo que tenía que representar, esta actitud, esta santidad, esta consagración y el ser ungidos, el ser apartados, el ser enviados de Dios. Así, los sacerdotes debían tener el más digno comportamiento, y el sumo sacerdote aún más, mucho más digno y mucho más reverente actitud delante de Dios. Pero estos sacerdotes que vemos en Juan capítulo 18, en los tiempos de Jesús, estos hombres son todo lo contrario. No podemos ver una característica ni siquiera un poco ni mínima en estos hombres. Son ávaros, codiciosos, son perversos y calculadores. Son los que no quisieron entrar en el palacio de Pilato, es decir, al pretorio. Ellos no entraron al pretorio, y uno diría, al verles que no quisieron entrar en el pretorio, podría uno admirarse, decir, wow, qué firmeza de sus convicciones, no quieren contaminarse, qué firmeza de esas convicciones que tienen. No entran, ¿por qué? Como dice el versículo 28, para no contaminarse. Es interesante considerar que estos hombres no entran para no contaminarse. Y quisiera considerar esta palabra tan profunda, no contaminarse. La palabra contaminado es básicamente estar impuro, como está aquí, es básicamente estar impuro, es decir, que estar impuro es estar como manchado, y no podían celebrar una ceremonia de forma limpia, de forma santa. Podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la Biblia, desde el libro de Levítico hasta el libro de Apocalipsis, se usa, podría decir varias veces o muchas veces, la palabra no contaminarse o la palabra contaminarse, en varias modalidades, ¿no? Entonces, en la escritura, básicamente no contaminarse hace referencia a estar en sujeción y obediencia a los mandatos de Dios. Eso es no contaminarse. La contaminación viene cuando se desobedece a Dios o cuando no se está sujeto a los mandatos de Dios. Permítame darle un ejemplo. En el libro de Levítico 19:31, si pueden leerlo o anotarlo, dice, no os volváis a los médiums ni a los espiritistas, es decir, no los busquen. Y vuelve a rectificar, ni los busquéis para no ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Dice, no os volváis a ellos, a los médiums, a los espiritistas, ni los busquéis. ¿Para qué? Para no ser contaminados por ellos. Y continúa el versículo y dice, yo soy, o el mandato, yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces el no contaminarse para los sacerdotes era básicamente se centraba en permanecer en la presencia de Dios y en representar el carácter de Dios y su santidad. Quiero repetirlo, el no contaminarse para los sacerdotes, y era un pueblo específico, escogido, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de sacerdocio y de sumos sacerdotes, era centrarse en permanecer en la presencia de Dios y en representar el carácter de Dios y su santidad. Es decir, permanecer ungido, como vimos en el versículo anterior, consagrado y santificado. Permanecer en la presencia de Dios. Como habíamos visto en Éxodo 28, era permanecer ungido, consagrado y santificado. Incluso Juan,
el apóstol Juan ocupa esta misma palabra, contaminarse o no contaminarse, en Apocalipsis. Si me acompañan al libro de Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Los hombres, estos son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, hablando de los 144,000, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, sé que este es un versículo muy profundo, pero voy a tratar de sacar solamente el sentido de la palabra primicias y la palabra contaminarse. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Primeramente, la contaminación viene por apartarse de un mandato de Dios específico para hacer otra cosa, sino que dice al final, la parte B, como dice, entre los hombres como primicias. Esos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Este es el mismo sentido que habíamos visto anteriormente. En Romanos 13:23, Pablo habla de cómo las primicias, es decir, lo primero, es consagrado a Dios. Y habíamos visto que consagrado es para hacer una tarea específica, una tarea santa, una tarea limpia, que no todos pueden hacerla. Pero en los tiempos de nuestro Señor, estos sacerdotes tenían en mente solo los meros actos y prácticas ceremoniales y tradiciones, y con eso consideraban no contaminarse. Ellos vieron solo la superficie de todas las prácticas y ceremonias para no contaminarse. ¿En qué momento debieron perder la profundidad o la fuente misma, el propósito mismo de las ceremonias? Realmente no lo sé, pero un hombre es capaz de perder eso cuando deja de considerar quién es Dios y su gloria, su santidad y su justicia. Y estos hombres solo vieron los rituales, se pusieron como objetivo solamente los meros rituales, las prácticas ceremoniales y sus tradiciones. Si me acompaña a Mateo capítulo 15, en Mateo capítulo 15, Jesús ya les había mencionado a ellos, los había acusado de esto, y dice en versículo 11, versículo 10 y 11, y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Bueno, si nosotros vemos el contexto en el versículo 3, donde dice que Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros, o por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El contexto de esto es que lo que contamina es esas tradiciones que ellos estaban ejerciendo, tradiciones vacías y espiritualmente muertas. No había nada de valor en sus acciones, porque su corazón era solamente las tradiciones, es decir, no había ningún conocimiento o ninguna contemplación de la santidad de Dios, no había reverencia, no había temor, no había respeto sobre Dios, sobre las cosas santas, sobre las ceremonias santas. Y estos hombres que solo buscaban tradiciones vacías y muertas espiritualmente, esas tradiciones, lo hacían en el contexto de Juan capítulo 18 para no contaminarse. Regresemos a Juan capítulo 18, por favor. Entonces, estos ancianos sacerdotes que vemos aquí, estos sacerdotes, ancianos, escribas y el sumo sacerdote y todo el consejo que nos habla Marcos, no querían entrar a la casa de un gentil que era Pilato, porque querían permanecer, ¿cómo? Para ellos,
en su pensar querían permanecer como hombres ungidos, consagrados y santificados. Eso es no contaminarse. Pero solo querían estar ceremonialmente limpios, santos y consagrados, en la superficie, solamente en las ceremonias. Imagínense lo contradictorio que es esto. Cuando vemos en el libro de Mateo la audiencia que tuvo delante de Caifás, y también cuando leímos la audiencia que tuvo ante Caifás, dice Mateo que le golpearon, le escupieron en la cara y se burlaban de él, y buscaban la forma de matar a un hombre justo de la manera más vil y vergonzosa posible. Pero no querían entrar en la casa de un gentil para no contaminarse. Ahí vemos las tradiciones y las ceremonias vacías y muertas que solamente le hunden al hombre más y más en la miseria espiritual. ¿Y por qué no querían contaminarse? Si regresamos al versículo 28 de Juan 18, dice, para no contaminarse. ¿Por qué? Porque querían poder comer la Pascua, o para poder comer la Pascua. Y dice, y así poder comer la Pascua. Es interesante que querían no contaminarse para celebrar una ceremonia específica. Ahora, ¿cuál es la ceremonia de la Pascua? La Pascua, si nosotros recordamos, era una ceremonia sublime sobre la liberación de Israel. Los judíos no debían olvidar su liberación. Incluso si me acompaña a Éxodo capítulo 20, cuando Dios le dio las leyes a Moisés en el monte Sinaí, ¿cuáles fueron las palabras con las que inició? Si me acompañan a Éxodo 20 o pueden anotarlo, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios está volviendo a recordarles, mira, yo soy quien te liberé, yo soy tu Dios, quien te dio la libertad. ¿De dónde? De la tierra de Egipto. La Pascua, si nosotros recordamos cuando estaban en la tierra de Egipto, cuando Faraón no quería dejarles ir, Dios les dijo que sacrificaran un cordero y que su sangre estuviera sobre los dinteles de las puertas. Y la Pascua era una celebración de esa liberación, de su liberación, de la esclavitud y el yugo de servidumbre de los egipcios. Eso es lo que les celebraba la Pascua. Debía ser una ceremonia solemne, con una mente bien clara del carácter de Dios y su liberación. Ellos debían recordar esto, y cada vez que venía la Pascua, dice el libro de Éxodo, y también vemos en el libro de Deuteronomio, haced esto en memoria de lo que Jehová ha hecho por ustedes, que ellos eran esclavos, que eran siervos, y que Dios les liberó. Entonces la Pascua era un recordatorio específico, era una ceremonia solemne, una ceremonia muy importante para los judíos. Pero aquí vemos que hay una motivación entonces para estos hombres que no tenían en mente qué es lo que Dios había hecho con ellos cuando estaban en Egipto, sino que hay una motivación distinta. ¿Qué motivación puede haber detrás de las ceremonias vacías y de permanecer en tradiciones espiritualmente muertas? Bueno, Jesús ya lo había mencionado también. Si me acompañan a Juan 5:44, por favor. Jesús ya les había dicho en Juan 5:44, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Y en la versión Reina Valera dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
La única motivación detrás de ceremonias vacías y permanecer en tradiciones es recibir honor o reconocimiento, recibir gloria de los hombres, los unos de los otros. Y esto es lo que vemos, la misma actitud de estos hombres aquí cuando dicen que llevan al propio Mesías atado como un criminal. Y cuando arrestan a Jesús, dice desde el principio, en el inicio de Juan 18, lo llevan atado. Y también a casa de Pilato lo llevan atado, como un criminal. No hay nada más terrible que al mismo Dios, al mismo Jesucristo, que era inocente en todo, tratarle como un criminal. Y aún así querer permanecer en unas ceremonias y unas tradiciones vacías solamente para recibir reconocimiento de los hombres. Querer recibir reconocimiento de los que le rodeaban a estos hombres. Esta es una falsa seguridad. Sentirse limpio, sentirse consagrado a Dios al practicar costumbres vacías sin ningún valor. Hay muchas falsas seguridades en el mundo, pero esta es una de las peores. Sentir que uno está siendo limpio practicando un hábito vacío. Pero los judíos que entregan a Jesús no tuvieron ningún problema en su conciencia para practicar la ceremonia mientras servían a Satanás, porque no hay ninguna otra o ningún otro ser que mueva tanto acusaciones en contra del propio Jesús como Satanás mismo. Y recordemos que Satanás quiso destruir a Jesús desde su nacimiento, y eso lo podemos ver en el libro de Mateo, desde que inició la matanza de los niños, porque había nacido el rey de los judíos y el rey de todos nosotros. Entonces, quiero considerar algo importante aquí. Toda ceremonia, o puede llamarle usted hábito, importante que usted haga, algo que sea importante, incluso algo bueno, puede llegar a convertirse en un acto vacío o una tradición muerta. Si usted se congrega, ora, estudia, se discipula, enseña o incluso predica, todo esto sin la actitud de honra, honor y gloria hacia el Dios libertador, el único Dios libertador, es solo para vanagloriarse, es un acto vacío solo para obtener gloria de los hombres, reconocimiento de los hombres y no de Dios. La liberación celebrada en la Pascua en realidad era una sombra del verdadero libertador, y ellos estaban ahí entregando al verdadero libertador. Prefirieron la sombra antes que la imagen real del libertador. Desecharon al libertador por la ceremonia, desecharon la libertad por la esclavitud y la tradición, y lo llevaron ante Pilato para ejecutar su veredicto que ellos ya habían planificado, un veredicto ilegal, un veredicto injusto de muerte. Es impresionante cómo estos hombres se mueven en la oscuridad, como Satanás mismo lo hace, planificando hacer daño. Pero acompáñenme por favor al versículo 29 al 30 para continuar. Versículo 29 y 30. Dice la palabra de Dios: Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Nosotros podemos aquí observar la primera falsa acusación delante de Pilato contra nuestro Señor para darle muerte. Pero antes de pasar a eso, observemos un poco el versículo 29 en la parte B, donde dice: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Esa era una pregunta válida para cualquier hombre. Ahora es una pregunta válida. ¿Qué acusación hay contra Jesús? ¿Quién puede acusar a Jesús?
cualquiera, en cualquier parte del mundo que pueda conocer del Señor Jesucristo, se le puede hacer esta pregunta. Se le puede hacer esta pregunta, que qué acusación hay o tiene contra el Señor. Incluso podemos ver cómo Jesús había anticipado esto. Y si me acompañan a Juan capítulo 8, nuestro Señor y Maestro, más grande y glorioso, dijo en el versículo 46, Juan 8:46, dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En la versión, la Biblia de las Américas dice: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y eso es una afirmación enorme. ¿Quién puede probarle pecado a nuestro Señor? No hay ningún hombre que pueda probarle de pecado a Jesucristo, porque Él es el varón perfecto. Y hay personas, claro que hay quienes dicen que hayan pecado en Jesús. Incluso hay herejías que enseñan que Jesús se casó. Pero, amado oyente, si usted cree que Jesús pecó, entonces usted está perdido, porque no hay nadie quien pueda pagar sus pecados. Un culpable no puede pagar por otro culpable. Delante de Dios, solo un varón perfecto, un hombre perfecto, podía ser esa ofrenda perfecta delante de Dios. Si Jesús hubiera pecado, entonces nosotros estamos encajonados en nuestro pecado y no hay forma de liberarnos, no hay forma de salvarnos. Solo Jesús no tiene pecado. Solo Cristo es perfecto en todos sus caminos. ¿Quién puede levantar una acusación en contra del Señor? Si nosotros vemos, regresemos al capítulo 18, por favor. Pilato, siendo un hombre injusto, que solo buscaba agradar al emperador, incluso siendo un hombre temeroso que buscaba en cambio también agradar a los judíos a pesar de que los odiaba, incluso Pilato siendo un hombre injusto, si leemos el versículo 38 de Juan 18, en el versículo 38, en la parte B, dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato dijo: ningún delito hallo en él. Y si vamos en el capítulo 19, un poco más abajo, versículo 6, y vemos en el versículo 1 que después de haberle azotado a Jesús por favorecer a los judíos, en el versículo 4, en el 4b dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito. Por segunda vez dice: mirad, os los traigo fuera, ya azotado, ¿para qué? Para que miren que ningún delito hallo en él. Y Pilato era un hombre injusto. Y nuevamente en el versículo 6, cuando los principales sacerdotes y los alguaciles, cuando le vieron, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pero Pilato les dijo por tercera vez: tomadle vosotros y crucificadle vosotros. Y por tercera vez: porque yo ningún delito hallo en él. No hallo delito en él, porque no había delito en Jesús, no había nada que podía condenar a Jesucristo. Él es perfecto, Él es el único perfecto. Por sus obras nosotros somos salvos, por sus obras nosotros somos considerados justos, por su sacrificio y por su vida perfecta y por su obra perfecta es que nosotros podemos ser considerados justos delante de Dios a través de la fe y el arrepentimiento. Sin Jesús, si a Jesús le hubieran hallado un delito, entonces nosotros no tendríamos ninguna cavidad delante de la presencia de Dios y lo único que nos quedaría es la muerte eterna.
No hay ni un solo pecado que pueda entrar delante de la presencia de Dios, ni el más pequeño, ni el más insignificante para nosotros puede estar delante de la presencia de Dios. Y ninguna de las ceremonias, ningún ritual, ningún hábito vacío va a limpiarnos. Ninguna tradición va a limpiarnos para ganar favor delante de Dios, ni nos va a permitir estar delante de la presencia del Dios Altísimo. No hay nada acusable en Jesús, sino que vemos solo el testimonio de la verdad en nuestro Señor. Él mismo nos dice: para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. No hay absolutamente nada que pueda ser acusado en Jesús, solo el testimonio de la verdad. Él es la verdad. Y observamos en el versículo 30, en la parte B, la respuesta de los sacerdotes y los principales líderes, donde dice: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Esta es la primera acusación contra nuestro Señor. Su primer intento y falso de acusar a Jesús después de haber dado un veredicto de muerte, un veredicto mentiroso, un veredicto ilegal. Esta es la primera acusación. Dice: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Acusan a Jesús de ser un malhechor, un criminal. En la NBI dice un criminal. Y podemos entender esta palabra que significa un hacedor de maldad. Es interesante porque lo que están acusando al Señor es una de las descripciones de Satanás, una de las características del propio Satanás. Y vimos cómo anteriormente Jesús les dijo: vosotros hacéis lo que vuestro padre el diablo hace. Y también les había dicho: ustedes no juzgan con justo juicio, y mi juicio es verdadero, dijo Jesús, contrario al de ellos. Ellos, al verse tan expuestos, su corazón tan perverso fue expuesto, entonces planificaron matarle a nuestro Señor. Y allí estaba atado delante de ellos el Rey, el Libertador y Salvador, acusado de ser un criminal, un hacedor de maldad. Cualquier hombre, cualquiera de nosotros, cualquiera de la audiencia original o cualquiera de esta audiencia actual, podría ser acusado de hacer maldad. Todos podríamos ser acusados de hacer maldad en cualquier momento o aspecto de nuestra vida. Hicimos maldad y podríamos ser acusados. Pero no Jesucristo. Desde su nacimiento hasta el momento que fue arrestado, hasta su muerte, fue perfecto y sin pecado. Él no tenía nada acusable en sí. Estos hombres acusaban a nuestro Señor, incluso un hombre injusto como Pilato podía ver que no hay delito en él, no había ningún delito en él, y Pilato lo dijo 3 veces, que no había ningún delito de él. Pero esto nos lleva a ver que cualquier hombre que tenga una acusación contra Jesús es movido por Satanás. No hay otra opción. Cualquier hombre que tenga una justificación para acusar a Jesús de pecado, esto solo es movido por Satanás. La ignorancia sobre quién es Jesús puede caber en un hombre que no conozca sobre la palabra de Dios, tal vez. Pero la motivación es solamente por Satanás, porque en Cristo no hay nada acusable. Hombres limpios ceremonialmente, los judíos en este momento, los líderes, los sacerdotes, hombres limpios ceremonialmente, pero contaminados en su totalidad, en todo sentido, contaminados, tan perversos que su mismo fin era el infierno, y así lo había dicho nuestro Señor con anterioridad. Acompáñenme por favor al versículo 31 al 32. Dice la palabra de Dios: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido darle muerte, no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho:
dando a entender de qué muerte iba a morir. Hasta aquí podemos observar algo. Jesús no se había defendido en nada. Es decir, que él no había hablado para detener su juicio, no había hablado para defenderse y evitar el juicio que le estaban procesando. A pesar de que era injusto, era falso, había testigos falsos, había veredictos ilegales y el juicio mismo era ilegal. Y en el versículo 31 vemos cómo Pilato se niega a ser el verdugo. A pesar de que odiaba a los judíos, él se negaba a ser el verdugo de ellos. Y les dice en el versículo 31, juzgadle vosotros mismos según vuestra ley. Pero ellos reconocen que estaban bajo el yugo romano y responden, a nosotros no nos está permitido dar muerte, porque ellos estaban bajo el yugo de los romanos, ni siquiera ahí eran libres. Y aún así habían dicho anteriormente, nosotros somos libres. A Jesús les habían dicho esto, pero demuestran nuevamente y por su propia palabra que no eran libres ni espiritualmente ni tampoco físicamente, porque estaban sometidos al imperio romano. Y ellos añaden el veredicto que habían tenido ya planificado de darle muerte a Jesús. Dicen, no nos es permitido dar muerte a nadie. Esa era su intención desde el principio. Su intención era darle muerte. No era una indiferencia, no era un rechazo indiferente, sino que era un rechazo en una oposición total, perversa, una motivación perversa. Pero mire lo que estaba pasando aquí. Todo este juego de poderes y maquinaciones para matar a Jesús, que aparentemente Jesús estaba ahí sin decir nada, todo estaba bajo el control y el conocimiento de nuestro Señor. Si me acompaña el versículo 32, a pesar de que todo parece moverse por disposición de los judíos y por disposición de Pilato, vemos el versículo 32 donde dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Para que se cumpliese las palabras de nuestro Señor. Todo el conocimiento, soberanía, su soberanía, estaban ahí vigentes todo el tiempo. El sufrimiento está dentro de la soberanía de nuestro Señor. Si el Hijo de Dios murió a manos de pecadores, en un mundo tan perverso, ¿qué no pasará a los hombres de Dios? ¿Qué no vivirán en este mundo los hombres que permanecen en la luz? Dice, para que se cumpliese, versículo 32, la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si me acompaña Marcos capítulo 10, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 33 al 34, dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, es decir, se burlarán de él, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Todo pasó tal cual como dice el Señor. Como Él les había dicho a los discípulos, pasó. Entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenaron a muerte ellos, los sacerdotes y los escribas. Los líderes religiosos le condenaron a muerte y le entregaron a los gentiles, y ellos le escarnecieron, se burlaron de él. Los gentiles, los pecadores, le azotaron, escupieron en él, y ellos ejecutaron el veredicto de los principales sacerdotes. Los romanos le mataron. Murió a manos de gentiles. Todo se cumplió. Incluso Jesús, hablando de cómo habría de ser su ejecución, en Juan capítulo 12, si me acompañan a Juan capítulo 12, versículo 32. Juan capítulo 12, 32, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos
atraeré a mí mismo. Jesús fue levantado de la tierra, fue crucificado, una muerte específica que el Señor ya había planificado. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese todos que menciona Jesucristo, ese todo es en el contexto, y podemos verlo en el contexto de Juan 3:16. Todos, todo aquel que cree en Jesús, a eso se refiere con todos atraeré a mí mismo. Y podemos ver ese mismo contexto en Juan 6:44, cuando dice: ninguno puede venir a mí si mi Padre no le fuere dado. En ese mismo contexto es que dice: a todos atraeré a mí mismo. Ahora, cuando vemos en Juan 18, cuando leemos desde el 28 al 32, en todas estas audiencias, es importante considerar el hecho de que Jesús sí conocía de antemano todas estas cosas, y Dios en su providencia controló todos los sucesos del juicio, absolutamente todo, desde el detalle más pequeño hasta el máximo, controló absolutamente todo, no tenía ni la mínima, no había nada que se salga de la providencia de Dios. Pero esto no minimiza la injusticia de estos acontecimientos, ni tampoco la culpabilidad de sus ejecutores. Incluso Jesús en Juan 19:11 les dice en la parte B: por tanto, por eso Jesús les dijo: los que a ti me han entregado, mayor pecado tienen. ¿Por qué? Porque no quita la culpabilidad. Y el hecho de que Jesús haya estado ahí, muchas veces leemos esto y vemos de forma también indiferente la muerte de Jesús. Nosotros necesitamos entender, necesitamos sentir la muerte de Jesús por nosotros, para que nuestra fe crezca, porque Él, el Señor de justicia, el Señor de verdad, fue burlado y fue abofeteado, fue avergonzado públicamente. Y el hecho de que haya sido Dios no minimiza la vergüenza pública, no minimiza su dolor físico, no minimiza la injusticia de su juicio, no minimiza lo ilegal de lo que cometieron con Él. Permítame hacer una observación importante para concluir. Jesús nunca se defendió para evitar estos juicios. Pero si usted alguna vez se ha preguntado: ¿y si Jesús tan solo hubiera querido defenderse? Si Jesús tan solo hubiera hablado para defenderse y evitar ese juicio, esas audiencias injustas e ilegales, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué habría pasado con nosotros? No habríamos tenido ninguna salida. El Señor pudo haber detenido en cualquier momento ese juicio, porque el sufrimiento, la vergüenza estaban presentes. Ser llevado como un criminal, arrestado en medio, después en el día, primero en la noche llevarlo ocultamente y luego en el día llevarlo públicamente como un criminal ya para la ejecución, arrestado. Una vergüenza pública, es una muerte, no quisieron solo la muerte, sino la vergüenza, para que incluso en versículos más adelante, tal vez en otras prédicas, podremos ver que lo que los judíos querían era que cuando Jesús muera de una muerte donde Dios mismo le maldijera. La culpabilidad de estos judíos no se puede minimizar. Y nosotros, si rechazamos al Señor Jesucristo, si rechazamos su sacrificio, la culpabilidad queda sobre nosotros. Solo Él puede quitar la culpa delante de Dios, que es nuestra. Solo Él puede limpiarnos de nuestros pecados. Jesús nunca se defendió para evitar sus juicios. Recuerde, ¿dónde quedaríamos si Él se hubiera defendido? Pero este es el maravilloso plan de Dios para nuestra salvación, primeramente para la gloria del Dios Padre, para la gloria del Dios
que quiso salvarnos a través de un plan perfecto, que no quite ni siquiera 1 milímetro de su justicia, y así incluso poder perdonar a pecadores como nosotros. Amén. Vamos a orar para concluir. Amado Padre Celestial, amado Señor, gracias por esta palabra, y que esto sea para la honra y gloria de tu nombre, mi Dios. Guíanos en cómo poder vivir a la luz de tu sacrificio, para poder vivir a la luz de lo que tú nos muestras y de que tú tienes tanto amor por nosotros, que soportaste cada una de las burlas, abofetadas y de los golpes que te dieron, Señor. Pon temor y respeto y una reverencia santa, porque ahora a nosotros nos has hecho sacerdocio santo delante de ti, y tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.